Buenas noches, licenciado. Soy Casey Fernanda Jerez Morales, estudiante del cuarto semestre, sección A. En esta ocasión me compete enunciar un tema muy importante en el derecho civil, el cual es derechos reales de garantía. Estas figuras jurídicas tienen una gran importancia porque permiten que las personas puedan acceder a créditos o préstamos con la seguridad de que esos compromisos estarán respaldados legalmente. Gracias a los derechos reales de garantía, el acreedor tiene la certeza de que su crédito puede ser recuperado y el deudor cuenta con la posibilidad de usar sus bienes muebles o inmuebles como respaldo. Antes de empezar, vamos a ver qué son los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son una herramienta muy importante en el interior del derecho civil porque sirven para proteger al acreedor y darle seguridad jurídica de que va a recuperar su dinero o su crédito. Cuando una persona contrae una deuda, puede ofrecer un bien como garantía. Ese bien queda afectado al pago de la obligación. Si el deudor no cumple, el acreedor puede ejecutar ese bien. Es decir que puede venderlo legalmente y con su valor cobrarse la deuda antes que cualquier otro acreedor. Dentro de los derechos reales de garantía está la hipoteca. La hipoteca de las garantías móviles, que es lo que vamos a ver a continuación. La hipoteca recae por encima de bienes inmuebles como casas o terrenos y las garantías mobiliarias recaen por encima de bienes muebles como vehículos, maquinaria o derechos. En resumen, los derechos reales de garantía buscan equilibrar las relaciones entre deudor y acreedor. El deudor conserva el uso de su bien, pero el acreedor tiene la seguridad legal de que si no se paga, puede recuperar su crédito de una manera justa y preferente. Bueno, entonces comenzamos con la hipoteca. La hipoteca es una forma de garantizar una deuda usando un bien inmueble como una casa, un terreno o un edificio, sin que el deudor pierda la posesión del bien. Es decir, que la persona sigue viviendo o utilizando su propiedad, pero esta queda afectada a favor del acreedor, quien tiene derecho a exigir que se venda o se ejecute el bien si el deudor no cumple con el pago. Por ejemplo, si una persona solicita un préstamo bancario para comprar una casa, el banco puede pedir que esa misma casa quede hipotecada. De esa forma, si el préstamo no se paga, el banco puede reclamar el inmueble y recuperar su dinero. La hipoteca otorga dos derechos muy importantes. Estos derechos importantes son para el acreedor, los cuales son el derecho de persecución, que en este derecho se puede reclamar el bien hipotecado aunque haya pasado a manos de otra persona, y el derecho de preferencia, el cual tiene prioridad para cobrarse el valor del inmueble frente a otros acreedores. En resumen, la hipoteca es una garantía real referente a bienes inmuebles que protege al acreedor y le da seguridad de que su crédito será pagado. Según el estudio doctrinario de la hipoteca de Manuel Osorio, la hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes inmuebles que
permaneciendo en poder del deudor, sirven de garantía al cumplimiento de una obligación principal, otorgando al acreedor un derecho de preferencia y de persecución, que eran los que mencionaba antes. Convenios internacionales regulados con la hipoteca. Los convenios internacionales tienen como finalidad armonizar las normas jurídicas entre países y fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones financieras que implican garantías reales, tanto sobre bienes muebles como inmuebles. Como primer convenio internacional tenemos la Convención de Ciudad del Cabo. Esta convención creó un registro internacional de garantías para bienes de alto valor, como aeronaves, trenes o satélites, reduciendo el riesgo para los acreedores y facilitando el crédito internacional. También tenemos la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias. Esta ley busca unificar el marco jurídico para las garantías referentes a bienes muebles como inventarios, maquinaria, créditos, etc., promoviendo la existencia de un registro único que garantice la publicidad de prioridad de derechos. También tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos, que esta convención facilita la utilización de cuentas por cobrar como garantía, fortaleciendo las operaciones de comercio internacional y permitiendo que las empresas accedan con mayor facilidad a financiamiento. Estos convenios son importantes porque influyen directamente en el derecho guatemalteco, ya que inspiran las leyes modernas como la Ley de Garantías Mobiliarias, la cual introduce mecanismos de registro, publicidad y prioridad similares a los estándares internacionales. Artículos de la Constitución que se regulan la hipoteca. La Constitución constituye principios fundamentales que permiten y respaldan el uso de las garantías reales, asegurando tanto la propiedad privada como la libertad económica. El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala obliga al Estado a garantizar la seguridad jurídica, lo que incluye la protección de los derechos de propiedad y de crédito. El artículo 39 reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental, otorgando a cada persona la libertad de disponer de sus bienes, incluso para gravarlos mediante hipoteca o garantía. El artículo 41 señala que las deudas se persiguen únicamente a los bienes del deudor, legitimando las garantías como medio para asegurar obligaciones. Y el artículo 43 garantiza la libertad de industria y comercio, permitiendo que los bienes muebles como inventarios o maquinaria sean usados como garantías para obtener financiamiento. La Constitución legitima la existencia de las garantías reales, ya que protegen tanto al acreedor, el cual confía su dinero, como al deudor, que conserva su derecho de propiedad hasta incumplir. Artículos del Código Civil. Está el artículo 822. Estos artículos del Código Civil regulan de forma específica las garantías reales, tanto hipotecarias como mobiliarias.
Los artículos más relevantes que tenemos son el artículo 822, el cual constituye el concepto de la hipoteca y define la hipoteca como una garantía real referente a bienes inmuebles que asegura el pago de una deuda. También tenemos el artículo 823, que constituye el que no hay saldo insoluto y nos dice que solo puede recaer por encima de bienes inmuebles o derechos reales que sean enajenables. El 824 que declara la indivisibilidad de la hipoteca. Esto quiere decir que el bien hipotecado responde por toda la deuda, aunque ésta se reduzca. Y ese es el artículo 825, que es la indivisibilidad de la hipoteca. El 824 constituye el derecho del acreedor hipotecario y constituye que la constitución de la hipoteca le da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigua y no se cumpla. También tenemos el artículo 841, que exige que la hipoteca debe constar en escritura pública, y el artículo 859, que constituye las hipotecas de cédulas. Leyes especiales relativas a la hipoteca. Como leyes especiales tenemos la Ley de Bancos de Grupos Financieros, que supervisa las operaciones crediticias y el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria. Tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que regula el procedimiento judicial de la ejecución de hipotecas, incluyendo el remate y la adjudicación del bien hipotecado. También la Ley del Registro General de la Propiedad, que constituye las normas para la inscripción y publicidad de las hipotecas y otros derechos reales. También tenemos la Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, la cual crea un sistema de hipotecas aseguradas para promover el acceso a la vivienda, especialmente para la familia de bajos ingresos. Y por último, la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007, que aunque regula principalmente bienes muebles, sirve como referencia moderna relativa a la forma de constituir garantías, aplicando también principios de publicidad prioridad. Giros jurisprudenciales relativos a la hipoteca. Los giros jurisprudenciales son los criterios o interpretaciones emitidas por los tribunales más altos de justicia, los cuales son la Corte de Suprema Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos giros orientan la aplicación de la ley en casos concretos. Giro jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad. Ese giro ha reforzado el debido proceso en las ejecuciones hipotecarias, exigiendo que los jueces revisen cuidadosamente los actos procesales. Así también valida la ejecución extrajudicial de las garantías mobiliarias, siempre que cumplan con la ley y estén debidamente inscritos en el registro de garantías mobiliarias.
Giros de la Corte Suprema de Justicia. Interpreta de manera estricta los requisitos para que un título de crédito o una garantía tenga validez ejecutiva. En caso de remate, dispone que si no hay postores después de tales intentos, el bien puede adjudicarse al acreedor por el monto de la deuda, intereses y costos. El giro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, aunque la ejecución hipotecaria es legal, no debe vulnerar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vivienda. Así también exige al Estado garantizar que los desalojos no dejen a las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. La Corte Interamericana protege el derecho a una vivienda adecuada y prohíbe desalojos que dejan a las personas en situación de indigencia. Y como mencionaba, exige que los estados aseguren procedimientos justos y humanos durante las ejecuciones hipotecarias. La hipoteca también incluye características, las cuales son que la hipoteca es un derecho real de garantía que recae por encima de bienes inmuebles. En la hipoteca, el deudor conserva la posesión del bien. La hipoteca requiere inscripción en el registro de la propiedad. Otorga al acreedor un derecho preferente. Así también permite la ejecución del bien para pagar la deuda y no implica transferencia de propiedad. La extensión de la hipoteca podemos encontrarla en el artículo 830, el cual constituye que la hipoteca puede extenderse. La hipoteca se extiende primero a las accesiones naturales y mejoras. Segundo, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. A las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Y quinto, el cual es adicionado por el artículo 35 del Decreto Ley 218, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Para hipotecar debemos de saber quiénes pueden hacerlo. Esto se constituye en el artículo 835. Ese artículo constituye quién puede hipotecar y constituye que solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Salvo las excepciones del artículo 852, que constituye la subhipoteca, el cual constituye lo siguiente: el crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Así como el Código Civil constituye quienes pueden hipotecar, también contiene un artículo el cual constituye los bienes que no pueden hipotecarse. Esto lo encontramos en el artículo 838. No pueden hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia, y segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no puede exceder del término de 5 años. Para los menores de edad,
Dicho término se cuenta desde que cumple la mayoría de edad. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, con la garantía mobiliaria. Las garantías mobiliarias son una forma moderna de garantizar deudas, pero en lugar de usar bienes inmuebles se utilizan bienes muebles. Eso quiere decir cosas que se pueden mover o que no son propiedades fijas. Esos bienes pueden ser vehículos, maquinaria, computadoras, ganado, mercancías o hasta incluso derechos como cuentas por cobrar o inventarios. Lo importante es que estos bienes sirven como garantía del pago de una deuda, pero el deudor puede seguir usándolos, lo cual facilita mucho las actividades económicas. Por ejemplo, si una empresa puede dar en garantía su maquinaria o su inventario para obtener un préstamo sin necesidad de dejar de utilizarlos. La Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007, acá en Guatemala permite esto y ha sido fundamental para que muchas personas y empresas puedan acceder a créditos más fácilmente. Las garantías mobiliarias también dan al acreedor un derecho preferente, es decir, que si el deudor no paga, puede recuperar su dinero vendiendo el bien dado en garantía antes que otros acreedores. Convenios internacionales relativos a las garantías mobiliarias. Los mismos convenios internacionales que influyen en la hipoteca también respaldan las garantías mobiliarias, ya que ambos son mecanismos de crédito. Tenemos la Convención de Ciudad del Cabo, que regula las garantías internacionales relativo a bienes de alto valor, como mencionaba anteriormente, aeronáuticos, espaciales, etc., promoviendo seguridad en el crédito transnacional. También tenemos la ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias, que constituye un marco jurídico unificado para bienes muebles y propone un registro único que dé publicidad y prioridad a las garantías. También la Convención de la ONU sobre cesación de créditos, que facilita la cesión de cuentas por cobrar como garantía en operaciones comerciales internacionales. Estos convenios internacionales sirven de modelo para la ley, esta ley guatemalteca de garantías mobiliarias, adaptándola a estándares internacionales. Artículos de la Constitución regulados a las garantías mobiliarias. La Constitución respalda la figura de la garantía mobiliaria en los artículos 2, 39 y 43. El artículo 2 ordena al Estado garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos adquiridos. El artículo 39 ordena al Estado garantizar la seguridad jurídica y el artículo 39 reconoce la propiedad privada y la posibilidad de disponer libremente de los bienes, incluso para usarlos como garantía. El artículo 43 garantiza la libertad de industria y comercio, lo cual permite a empresarios y particulares utilizar sus bienes como instrumentos financieros. Esos artículos en conjunto legitima que los bienes muebles puedan ser grabados como garantía, fortaleciendo la libertad económica y el acceso al crédito.
artículos del Código Civil. La hipoteca constituye un derecho real de garantía que se establece sobre un bien inmueble con el propósito de asegurar el cumplimiento de una deuda conforme al artículo 822 del Código Civil. La hipoteca comienza desde el artículo 822, el cual constituye su concepto y nos dice que la hipoteca es un derecho real que grava un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Perdón, el artículo 822 regula lo que es la hipoteca y estamos en las garantías mobiliarias. El Código Civil originalmente regulaba la prenda, pero fue sustituido por la Ley de Garantías Mobiliarias. Y esta amplió y modernizó una normativa de las garantías relativo a bienes muebles. Ley General de Garantías Mobiliarias, decreto 51-2007. Esta ley moderniza el sistema de garantías relativas a bienes muebles, sustituyendo las antiguas figuras de la prenda civil, agraria o industrial. Esta ley permite que los deudores gocen sus bienes sin perder la posesión y al mismo tiempo garantiza al acreedor la preferencia en el cobro. Los principales artículos que tengo acá son el artículo 1, el artículo 3, el artículo 7 y el artículo 10. El artículo 1 regula las garantías mobiliarias y crea el registro de garantías mobiliarias. El artículo 3 nos define define la garantía como un derecho real de preferencia sobre un bien mueble. El artículo 7 reconoce el carácter unitario de la figura, unificando las diversas formas anteriores, y el artículo 10 indica que la garantía se constituye mediante contrato de disposición legal y adquiere validez al inscribirse al registro de garantías mobiliarias. El sistema mobiliario tiene como ventajas facilitar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas. También tiene la ventaja de otorgar seguridad jurídica al acreedor mediante la inscripción jurídica, y también tiene la ventaja de permitir la ejecución judicial o extrajudicial dependiendo del acuerdo entre las partes. Leyes especiales relativas a las garantías mobiliarias. Tenemos la Ley de Garantías Mobiliarias, la norma regulatoria y las leyes supletorias. Una de estas leyes relacionadas es el Código de Comercio, que regula los contratos mercantiles que pueden originar garantías mobiliarias. También el Código Procesal Civil y Mercantil, que aplica supletoriamente en los procedimientos judiciales de ejecución, así como el Código Civil, que complementa en lo relativo a obligaciones y contratos, y el reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias, que constituye los procedimientos electrónicos del Registro de Garantías Mobiliarias y tarifas de inscripción. La garantía mobiliaria tiene una importancia práctica, ya que esta facilita el crédito para empresas, agricultores y emprendedores al permitirles
ofrecer sus bienes muebles como respaldo sin perder su uso. También es importante porque aumenta la seguridad jurídica en el mercado crediticio al registrar las garantías públicamente y moderniza el sistema financiero incorporando principios de transparencia y de prioridad internacionalmente reconocidos. Giros jurisprudenciales relativos a las garantías mobiliarias. El giro de la Corte de Constitucionalidad valida la ejecución extrajudicial o voluntaria de la garantía, siempre que respete los derechos del deudor y cumpla las normalidades legales. También destaca la posibilidad de registrar como garantía de transparencia y legalidad en los actos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige que la garantía mobiliaria esté debidamente inscrita en el registro de garantías mobiliarias para considerarse título ejecutivo, es decir, que puede cobrarse judicialmente, y prioriza la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias como una norma especial sobre las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. El giro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que las ejecuciones sean proporcionales a la deuda y que se respete el debido proceso, incluso en la vía extrajudicial, así como también reconoce que el deudor debe contar con recurso judicial posterior, como el amparo, para proteger sus derechos. La garantía mobiliaria representa un instrumento moderno y permisivo que impulsa el desarrollo económico al permitir que los bienes muebles se conviertan en respaldo financiero sin perder su utilidad. Su regulación mediante la Ley de Garantías Mobiliarias y el Registro de Garantías Mobiliarias fortalece la seguridad jurídica, la transparencia y el acceso al crédito tanto en el ámbito nacional como internacional. Tanto la hipoteca como la garantía mobiliaria son pilares fundamentales en el derecho civil, ya que ambas representan instrumentos jurídicos de seguridad crediticia destinados a proteger los intereses del acreedor y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones del deudor, aunque difieren en el tipo de bien que garantizan. Ambas persiguen una finalidad común, ¿cuál es? Es asegurar el pago de una deuda mediante la afectación de un bien determinado, sin necesidad de transferir su propiedad al acreedor. La hipoteca se constituye relativo a bienes inmuebles como casas, terrenos o edificios y confiere al acreedor el derecho de hacer efectivo su crédito referente a ese bien en caso de incumplimiento, conforme lo regula los artículos 822 al 859. 59 del Código Civil. Este derecho real otorga al acreedor una preferencia de cobro, garantizando que si el deudor no cumple, puede recuperar su crédito mediante la ejecución o remate judicial del inmueble,
Además, la hipoteca se caracteriza por ser, eh, por tener carácter, no, por ser eh, indivisible, eh, formal, porque requiere escritura pública, y publicitaria, porque debe inscribirse en el registro de la propiedad. Esas características aseguran la transparencia y seguridad jurídica de la operación. Por su parte, la garantía mobiliaria, regulada por el decreto 51-2007, surge como una respuesta moderna a las necesidades del comercio y de la economía actual. Este mecanismo permite que los deudores puedan garantizar eh, obligaciones utilizando bienes muebles como maquinaria, vehículos, inventarios o derechos de créditos o cuentas por cobrar sin necesidad de desprenderse de ellos. De esa forma, el deudor mantiene la posesión y el uso del bien, mientras el acreedor obtiene un derecho preferente de cobro inscrito en el registro de garantías mobiliarias. La, la creación de la ley de garantías mobiliarias representa una evolución jurídica significativa, pues unifica las distintas formas de cuenta y moderniza el sistema crediticio, alineándolo con los estándares internacionales establecidos por instrumentos como la Convención de la Ciudad del Cabo, la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y la Convención de la ONU sobre la cesión de créditos. Esta armonización internacional fortalece la confianza de los inversionistas y la seguridad de las transacciones en el ámbito nacional, en el ámbito económico nacional e internacional. Desde el punto de vista jurisprudencial, tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han constituido criterios orientados a garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales en los procedimientos de ejecución, ya sea hipotecaria o mobiliaria. Estas interpretaciones consolidan un sistema jurídico más justo y un sistema el cual busca equilibrar los derechos del acreedor con la dignidad y protección del deudor. Y como conclusión, la hipoteca y la garantía mobiliaria constituyen instrumentos esenciales para la estabilidad del sistema crediticio y la seguridad del tráfico jurídico. Pues la primera brinda respaldo en operaciones que involucran bienes inmuebles de alto valor, mientras que la segunda otorga dinamismo al mercado. Eh, al mercado financiero, al permitir que los bienes muebles se utilicen como respaldo económico. Ambas figuras reflejan la interacción entre el derecho, la economía y la sociedad, y demuestran cómo el derecho civil guatemalteco se adapta a las necesidades modernas sin perder los principios de seguridad, de publicidad y de justicia contractual, promoviendo así un equilibrio entre la libertad económica y la protección jurídica de las partes involucradas. Eso sería ese sería el último video de la tercera revista de los derechos reales de garantía. Muchas gracias y feliz noche.